Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para quien sea que esté viendo este video, mi nombre es Hassan Ortiz, de la Universidad Tecnológica de Pereira, y estaré aquí presentándoles un poco la introducción de lo que fue nuestro proyecto final de cálculo multivariado. En este proyecto nosotros tenemos una sección de ingeniería eléctrica y vamos a desarrollar teóricamente un sistema eléctrico que viene desde unas plantas solar hasta unos motores de 37 y 22 kilovatios. Bueno, y el diseño de toda esta planta eléctrica viene motivada por parte del docente hacia nosotros los estudiantes a tener un espacio para poner en práctica todos los conceptos teóricos que venimos teniendo desde el principio de la clase, desde un recuento de lo que fue la guerra lineal hasta integrales de línea, con conceptos como el teorema de Gauss, Stokes y demás. Hola, mi nombre es Santiago Correa, estudiante de Ingeniería Eléctrica y este es nuestro proyecto final de cálculo multivariado. En este video vamos a resolver tres retos fundamentales en el diseño eléctrico de una planta industrial moderna, aplicando teoremas clásicos del cálculo vectorial, como Gauss, Stokes y Ampere. ¿Por qué estos tres teoremas? Ustedes se preguntarán, porque nos permiten traducir conceptos físicos complejos como el flujo eléctrico, el campo magnético o la continuidad de carga en ecuaciones que pueden resolver y usar directamente en ingeniería. Entre estos cálculos tenemos, por ejemplo, Stokes, que lo vamos a mencionar en las barras de luz base. Estas barras van a estar conectadas entre las celdas fotovoltaicas y eso nos va a permitir, por medio de Stokes, calcular el dimensionamiento de estas barras y cómo debe ser el campo magnético fuera de ellas para medir el campo magnético mínimo. Entre estos también tenemos el teorema como Gauss, que Gauss lo vamos a utilizar en el tema del puesto a tierra. En el puesto a tierra, nosotros vamos a determinar cómo vamos a utilizar Gauss por medio del flujo de corriente eléctrica. Listo, por medio de este flujo de corriente eléctrica, lo que nosotros queremos calcular es la densidad del suelo, o por lo menos saber en cuánto tiene que valer esa densidad del suelo, para así nosotros poder llegar a una resistencia mínima y óptima para nosotros poder caminar a través de este que sea algo más seguro. La ley de Ampere explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es igual a la corriente que lo recorre en ese contorno. El campo magnético es un campo vectorial con forma circular, cuyas líneas encierran la corriente. La dirección del campo en un punto es tangencial al círculo que encierra la corriente. El campo magnético disminuye inversamente con la distancia al conductor. El teorema de Stokes es una herramienta matemática que relaciona la integral de superficie de un campo vectorial rotacional con la integral de línea alrededor de la frontera de esa superficie. En otras palabras, permite calcular una integral de superficie mediante una integral de línea, o viceversa, siempre y cuando la superficie está correctamente orientada, y el campo vectorial puede expresarse como el rotacional de otro campo vectorial. El teorema de divergencia, también conocido como teorema de Gauss, relaciona la integral de volumen de la divergencia de un campo vectorial con la integral de superficie del campo vectorial a través de la frontera de la región de volumen. En esencia, establece que el flujo total de un campo vectorial a través de una superficie cerrada es igual a la integral triple de la divergencia del campo dentro de la región delimitada por la superficie. El teorema de Green establece una relación entre una integral de línea alrededor de una curva cerrada y una integral doble sobre la región encerrada por la curva. Es útil para calcular integrales dobles o de línea en campos vectoriales de un plano. Hola, mi nombre es Rafael Alonso, estudiante de cálculo multivariado, y en esta parte les voy a explicar en la parte de los par y su cálculo. En una planta se está instalando una barra de cobre de 800 que va a transportar 800 amperios. Esto genera un campo magnético a su alrededor. Si no lo controlamos, puede afectar equipos cercanos e incluso ser peligroso. Para analizar esto, usamos la ley de Ampere, que nos dice que el rotacional del campo magnético es igual a la permeabilidad por la densidad de corriente, más la permeabilidad por el epsilon y la derivada del campo con respecto al tiempo. Al hacer esto, descubrimos que a una distancia de 30 centímetros el campo supera el límite seguro, que es de 0.5 militeslas. Hay otro concepto importante que es la permeabilidad, que es la capacidad del material para conducir campos magnéticos. Si usamos un material con alta permeabilidad, podemos desviar o mantener este campo. La solución fue rodear la barra con una lámina de acero al silicio, teniendo ciertas consideraciones con el radio.
Con esto podemos asegurar un campo magnético externo imperceptible y casi nulo al momento de querer regular las interferencias que puede producir este mismo. Así garantiza un aislamiento seguro y sin interferencias. Listo. En este caso vamos a determinar la caída de tensión, que la caída de tensión en estos paneles va a ser alrededor de 800 voltios, ¿cierto? Esta caída de tensión nosotros la vamos a determinar y vamos a permitir que no supere el 3%. En este caso vamos a tener un voltaje que va a tener que ser mínimo de 776 voltios. Eso lo vamos a hacer con la fórmula de la caída de tensión y esta la vamos a determinar simplemente para la protección transversal de los cables que nosotros vamos a necesitar para que no se produzca ese efecto. En base a esta sección transversal que nosotros determinamos dos tipos de calibres, los 1250-4000 y el 40AW. En el 40AW se determinaron tres cables en paralelo. Con eso nosotros hicimos un panorama de costos de los cuales acumular las pendientes que están acá. De estas pendientes nosotros determinamos cuáles podrían ser más rentables. En este caso determinamos que en base a las reglas y en base a la función determinada por máximos y mínimos, el 40AW con los tres cables en paralelo nos salió un poquito más barato, o mejor dicho, menos costoso que lo que nos puede terminar el otro, por pérdidas como efecto Joule o el dimensionamiento y el valor del cable. Para el terreno se desarrolló la siguiente fórmula que está acá, y esta nos sirvió mucho para el tema de lo que sería nuestra tierra. Esto nos sirvió mucho en el tema de determinar la densidad de corriente en una superficie cerrada, que en este caso la vamos a tomar como la tierra, que la vamos a tomar como una superficie esférica. Eso tiene que ser igual a lo que hay por dentro, que en este caso sería la corriente. Eso, por determinados cálculos que nosotros hicimos, logramos llegar nosotros a lo que sería la densidad del suelo y por esta abarca cuánto tiene que ser la resistencia para que sea seguro y óptimo el suelo en lugar, sea segura la red en lugar de alguna falla en la tensión o en algunos de los cables o algunos de los circuitos. Con eso logrará tener una tensión mucho más segura. Bueno, ya con todo ese trabajo hecho, solamente nos gustaría tener en cuenta qué tanto le vamos a dar a esa corriente y esa potencia relativa creada por nuestros motores magnéticos. Esta es la diferencia de nuestros motores, que según la guía son motores de 22 kilovatios y 37 kilovatios. Son motores que normalmente en la industria son motores monofásicos o trifásicos, sin importar de qué tipo sean, suelen generar todos los aparatos magnéticos cierta corriente y potencia reactiva. Y como sabemos, esa potencia reactiva nos disminuye nuestro FP, nuestro factor de potencia, y ese factor de potencia nos genera una gran cantidad de problemas como el daño en el sistema eléctrico de potencia y multas económicas. Por lo que se nos pide que aumentemos ese factor de potencia de 0.85 a 0.95. Entonces, por medio de la siguiente fórmula, obtenemos cuál es la potencia reactiva generada por los motores con ese factor de potencia 0.85 y a cuál es la potencia a la que tenemos que llegar, con lo cual calculamos un 17.11 de excedente de factor de potencia eléctrica reactiva, por lo que ya solamente nos quedaría por medio de una cotización sencilla saber cuánto nos costaría compensar esto con un campo de compensadores. A continuación se presenta el perfil del campo magnético utilizando la ley de Ampère. Mediante el teorema de Stokes se obtiene el resultado de la integral mostrada en la figura. Dicha integral permite justificar la necesidad de implementar un blindaje de hierro de silicio. Se observa inicialmente el campo magnético sin blindaje, cuyo valor excede el límite recomendado. Posteriormente se presenta el campo reducido al incorporar el blindaje, evidenciando su efecto atenuador. Finalmente se calcula la efectividad del blindaje al comparar el campo con y sin protección, lo cual respalda su uso en la aplicación analizada. Se calcula la sección transversal del cable considerando una caída de tensión del 3%, usando la fórmula de caída de tensión. Con base en la norma IEEE 80 y la corriente mínima de 625 amperios, se seleccionaron los calibres adecuados, priorizando un material conductor económico y eficiente. A partir de la matriz de impedancia se determinaron las pérdidas por efecto Joule por segundo, su proyección anual y el costo total asociado a los tres cables.
Se obtuvo la densidad de corriente en función del radio aplicando la ley de Gauss sobre una superficie esférica. Al modificar esta densidad, se derivó la expresión del voltaje en función del radio. Usando la fórmula de resistencia, se determinó la sección transversal de la varilla de acero galvanizado. Con la densidad del suelo y una longitud de varilla de 20 metros, se calculó su resistencia específica. Con la tensión de los strings y la resistencia total, se obtuvo la corriente de falla ante un posible cortocircuito. Esto permitió hallar el voltaje en función del radio. Finalmente se aplicó la fórmula de la tensión de paso, obteniendo el valor del parámetro B, que representa el espaciamiento máximo entre electrodos seguro para una persona según la norma. El valor calculado se considera seguro y no representa riesgo. Se calcularon las potencias reactivas de dos cargas a partir de sus potencias activas y un factor de potencia inicial. Utilizando la relación entre potencia activa, factor de potencia y ángulo de desfase, se determinó la potencia reactiva total del sistema. Luego se estimó la potencia reactiva requerida para alcanzar un nuevo factor de potencia deseado. La diferencia entre la potencia reactiva actual y la requerida corresponde a la potencia que debe ser compensada mediante un banco de capacitores u otro sistema de corrección del factor de potencia. Por medio de las siguientes referencias que están evidenciadas acá, nosotros vamos a ver cada uno de los datos que usamos para determinar conductores, busbars, los puestos a tierra y mucho más. También vamos a hablar un poco en el tema del panorama de costos, que también se determina por medio de características, un estudio de marketing, un estudio de cada uno de los diferentes tipos que pueden conseguir y comprar. Y también se hizo el análisis de cada uno de los cálculos y los teoremas, tales como las siguientes gráficas que ya van a estar acá presentes, o a continuación del siguiente video.